Amigos, muy buenas tardes. Les saluda Carlos Alberto Agudelo desde la Universidad del Quindío en Armenia, Colombia. Hoy, 30 de junio del año 2021, nos encontramos en una nueva sesión del Seminario Internacional de Intercambio Científico que desarrollan las universidades Regional Amazónica, Técnica del Cotopaxi y del Quindío. Para hoy, como en otras oportunidades, tenemos dos invitados especiales. Antes de presentarlos, quiero darle la palabra a Alina para que nos dé un breve saludo. Gracias, estimado Carlos. Muchísimas gracias. Tenemos ya 31 participantes. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Es un honor para nosotros contar con su presencia y, por supuesto, con el apoyo de los conferencistas magistrales. Muchísimas gracias. Soy Alina Freire Fierro, profesora titular de la Universidad Regional Amazónica IQUIAM en la Amazonía ecuatoriana y coorganizadora junto a Carlos de la Universidad del Quindío y a Matthews Mendoza de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias a usted, Alina. Matthews, quisiéramos que nos des un breve saludo y nos cuentes un poco sobre el nivel de desarrollo de los certificados para ponentes y asistentes a este seminario internacional. Gracias, mi estimado Carlos. Muy buenas tardes con todos. Un gusto y un placer estar aquí nuevamente cada 15 días de un nuevo seminario, nutriéndonos de mucho conocimiento de nuestros ponentes que tienen un nivel elevado de conocimiento. Felicidades. Y darles la bienvenida a los demás participantes que también se nutren de tanto conocimiento que hoy en día es necesario para nuestra vida profesional. En efecto, los certificados para los ponentes, estamos ya en la primera fase de los que han expuesto anteriormente. Se les entregará en los próximos días los certificados a cada ponente. Para los certificados de los participantes, estamos en proceso. Una vez que se culmine el seminario, se les entregará el certificado contabilizando las horas y de los días que han participado cada uno de los asistentes. Mi nombre es Matthews Mendoza, represento a la Universidad Técnica de Cotopaxi. Un saludo y bienvenidos a todos. Perfecto, Matthews, muchas gracias. Quiero darle un pequeño saludo a Alicia Zavala, que ya se encuentra conectada también con nosotros. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alicia Zavala, yo represento a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y estamos absolutamente gustosos de participar en este intercambio de conocimientos que nos nutre a todos en estos momentos difíciles, pero que estamos realmente contentos. Estoy tan contenta de ver a Lina a los tiempos primero, y pues con mucho gusto y mucho ánimo para participar. Muchas gracias. Perfecto. Voy a primero hacer... Arrancamos, no más preámbulos. Entonces voy con Jason, nuestro colaborador en la Universidad del Quindío, y que va a hacer la presentación del invitado Julio César. Bien, un saludo a todos, muy buenas tardes. Voy a proceder a compartirles mi pantalla y presentarles el primer ponente del día de hoy. Bien, el encargado de la primera ponencia del día de hoy es el doctor Julio César Osorio Patiño. El nombre de la institución a la que pertenece es Institución Universitaria Colegios de Colombia. Su cargo actual es de docente investigador en pregrado y en posgrados. Su formación académica es de biólogo, maestría y doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad del Valle. El título de la ponencia es Caracterización de la coinfección de los virus del papiloma humano 16 y Epstein-Barr in vivo e in vitro.
Su correo es angie.montoya317@gmail.com. Espero que les guste a todos la ponencia. Muchas gracias. Jason, muchas gracias. Para quienes están conectados, les recordamos que a través del chat pueden desde ya empezar a formular sus preguntas, comentarios, inquietudes para nuestro invitado Julio César. Julio César, tienes la palabra. Bueno, ¿me escuchan bien? Muy bien, Julio, y la presentación está muy bien. Voy a tratar de correr un poquito esto para... Ahí me dicen si se ve bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julio César Osorio. Hoy les voy a contar un poquito de lo que soñamos, porque un poquito fue un sueño hace unos 3 años, y algunos de los resultados de este sueño. Esto es un viaje realmente. Este viaje no se pudo hacer solo. Necesitamos la ayuda, la cooperación de muchas personas. Y cada una de ellas fue fundamental para tener algún grado de éxito. Y no solamente personas, sino instituciones. Entonces, este proyecto se debe en gran medida al Registro Poblacional de Cáncer Cali, a la Universidad del Valle, a la Universidad de Chile y específicamente a la Universidad de Chile, al grupo del profesor Francisco Mayo, allá en Ciencias Biomédicas. Él de su grupo es experto en el manejo de oncovirus. Y también a la institución que represento, Institución Universitaria de Colegios de Colombia, porque pues ella de alguna forma me financió, me ayudó en todo este proceso. Entonces, hoy les quiero presentar esta historia, que es la caracterización de la coinfección. ¿Qué quiero decir con coinfección? Que vamos a hablar de por lo menos dos virus que van a estar presentes al mismo tiempo. Y vamos a tener algún tipo de datos, hoy les voy a mostrar algún tipo de datos de esta doble infección en muestras o tejidos y también datos de qué pasaría cuando tenemos un cultivo celular con algunos genes, tanto de los dos virus que vamos a tratar, tanto el virus de papiloma humano como el virus Epstein-Barr, que es un tipo de herpes virus. Entonces, pues nada, muchachos, bienvenidos. Espero que pueda ser suficientemente didáctico y pedagógico para intentar explicarles bien algunos elementos de este trabajo. Comencemos presentando los virus. Sería como lo más correcto. Hablemos primero del VPH. Se le conoce como virus de papiloma humano. Y pues en todo el mundo hemos tenido después de los 80 un intento de vacunación, que la niña se vacune, porque este VPH está asociado, el virus de papiloma humano está asociado en mujeres con la progresión a cáncer cervical. Y eso no lo digo yo, eso lo dice una agencia, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que hace parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ellos determinan en el 96 que el VPH es un carcinogénico tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia del virus y otras variables, porque también nos dicen que es un agente causal, pero no necesario, ¿sí? Pues en ciertas circunstancias, ciertas mujeres, cuando están infectadas por VPH, después de un tiempo van a desarrollar cáncer cervical. Pero lo interesante es que este virus es más grande o está no solamente en relación al cáncer cervical en mujeres. Si ya comenzamos a ver hombres y mujeres, vamos a encontrar que hay diferentes lugares donde el virus va a explicar una porción o vamos a tener una fracción atribuible al virus, de acuerdo a diferentes tipos de cáncer. Entonces, si en un segundo busco si es igual acá al puntero, qué pena. Sí. Entonces, si nos vamos por el lado de la mujer, recordando el cáncer cervical, vamos a encontrar algo bien interesante. La fracción atribuible del virus, o sea, lo que podríamos explicar del virus es del 100%, pero hay que tenerlo con cuidado. Quiere decir que el 100% de las mujeres que ya desarrollaron cáncer tienen presencia del virus de VPH.
Si vamos a patología de un hospital y buscamos las muestras que dicen cáncer cervical y a esas muestras le hacemos una detección molecular del virus, el 100% debería tener VPH. Y también nos dicen, y en los virus, sobre todo en VPH, hablamos de los genotipos. ¿Qué quiere decir? Que hay unas variantes del virus y vamos a encontrar variantes de alto grado y variantes de bajo grado. Pues vamos a encontrar dos variantes en el 71% de las muestras, que es el VPH de genotipo 16 y el VPH de genotipo 18. Y también, obviamente, tendríamos que explicar que genotipo es diferente de serotipo. Porque cuando hablamos de serotipos de un virus, quiere hablar de la respuesta inmunológica que tiene el cuerpo, formando anticuerpos. Lo que pasa con el VPH es que ataca el epitelio, que puede ser mucoso o el de la piel. Y este epitelio es bien interesante, es estratificado y la última capa se escama, digámoslo así, se pierde. Y esto hace que no haya una respuesta inmunológica fuerte de anticuerpos en el sistema. Entonces es mejor trabajar con ellos como genotipo o las variaciones que tienen de secuencia, determinando entonces que hay genotipos de alto riesgo y genotipos de bajo riesgo. Lo interesante aquí también es ver que pues no solamente es cáncer cervical, en hombres también hay problemas. Es que por ahí y en muchos congresos o en muchos lugares uno lo pregunta, pero es que solamente las mujeres, no, tanto hombres como mujeres que tengan relaciones sexuales o tengan intimidad a través de su vida, a lo largo de su vida, se pueden infectar. Hombres y mujeres. Que las mujeres tienen una fracción atribuible del 100%, o sea que el riesgo en ellas es mayor, pero en hombres pueden desarrollar cáncer oral o pueden desarrollar cáncer de ano o cáncer de pene. Ahí sí tenemos que comenzar a ver que la explicación de estos tipos de cáncer, de acuerdo al virus, disminuye. Entonces, en el cáncer oral o orofaringio, que son dos cosas diferentes, vamos a encontrar que cáncer oral, la fracción atribuible es del 2,2%, bien pequeñita. Pero en orofaringe, vamos a ver entonces que aumenta el 31%. En cáncer de ano puede llegar a ser del 50%. Aquí el punto es que tanto hombres como mujeres nos podemos infectar en cualquier momento de nuestra vida, podemos infectar a otras personas porque se comporta como lo del COVID. Quiere decir que somos como asintomáticos, o sea que no nos damos cuenta que realmente estamos infectados. Entonces, como no nos damos cuenta, pues seguimos teniendo una vida sexual libre, sin protección, y seguimos hombres y mujeres infectando a otras personas. Y lo que pasa es que hay un grupo poblacional de mujeres que por algunas condiciones de sistema inmune o necesidades no solucionadas de los gobiernos, o sea, como no acceso a citologías o no acceso a una cantidad de infraestructura, en ellas silenciosamente se generan los daños hasta que ya tenemos una lesión intraepitelial que puede ser de primer grado, de segundo grado, de tercer grado o como tal cáncer. Y pues por esto, más o menos a los 40 años las mujeres comienzan a tener ya síntomas que tienen que obviamente ser direccionados por profesionales de la salud. Bueno, aquí más o menos para contarles el VPH y su importancia. El doctor Stockhausen nos propone entonces, él se gana el premio Nobel a causa de la carcinogénesis por VPH. Él nos propone cómo funciona esto. Entonces nos dice que debido a la intimidad se puede generar una microlesión en el tejido epitelial y entonces la célula blanco, la célula que busca el visión del VPH, es la célula basal. Y como es un tejido estratificado, pues necesita entonces la herida para entrar en contacto con la célula. En este momento, el virus entra a esta célula basal en estado episomal. ¿Qué significa eso? Básicamente, es como que está por fuera del núcleo, ¿sí? Y esto es importante porque el virus va a tener dos estados, episomal e integrado. Entonces, más adelante les explico por qué es tan importante la palabra integrado. Imagínense lo siguiente.
El ADN del virus se une al ADN de la célula y ya no hay forma de quitarlo. No tenemos ningún medicamento para quitar esa porción de ADN en el núcleo de la célula. Entonces no nos conviene que pase a ser integrado. Pero por el momento, aquí en la primera parte de la infección aguda, tenemos el virus en su fase episomal. ¿Qué va a hacer? Pues va a ser la fase lítica. ¿Qué significa eso? El virus va a infectar la célula, utilizar la maquinaria celular para generar más copias del virus. Entonces, lo primero que va a hacer es infectar a las células que están al lado, las células basales. Pero este es un tejido estratificado, recordemos, epitelial, entonces se va a diferenciar. A medida que se va diferenciando el tejido, las otras células también comienzan a tener presencia del virus. Ya el virus ya no está fuera del núcleo, sino que lo vemos dentro del núcleo, pero todavía en estado episomal. Y comienza la maquinaria de los diferentes genes del virus a prenderse para pues, terminar los diferentes elementos del virus, ponerlos dentro de una cápside y después liberarlo al medio. ¿Qué va a pasar con los viriones nuevos? Pues van a permitir la reinfección o van a infectar a otras personas. Y hasta aquí digamos que la historia es chévere. En algún grupo de personas, ¿por qué la historia es chévere? Porque en el 90% de los casos, este proceso, el sistema inmune lo limpia. O sea, en un porcentaje de la población del 90%, nuestro sistema inmune es capaz de limpiar el virus. Pero por diferentes motivos, sistema inmune, elementos ambientales, cosas específicas de cada individuo, un grupo de ellos cambia de una infección lítica a una infección lisogénica. ¿Qué significa esto? Que ahorita va a pasar, esto sería una infección aguda, ahorita esto es una infección crónica. O sea, el virus va a permanecer en nuestras células, en el tejido, porque ahorita el virus se integra al ADN. Y esta integración, pues, es bien peligrosa, porque el primer síntoma es que disminuye la carga viral. Ya el virus no necesita tener mucho. Ya con una sola célula donde esté integrada, es suficiente. Entonces se camufla. Por mucho tiempo, si te haces diferentes pruebas, probablemente salgan negativas, porque la carga viral ha bajado bastante. Pero pasan de 10 a 30 años y el virus comienza a cambiar el ciclo celular. Entonces, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un proceso que controla la división celular. Y el virus tiene unos oncogenes, genes propios del virus que dañan esta división celular. Y ese daño en la división celular y el tiempo van a explicar entonces la progresión hacia cáncer. Y básicamente aquí trato de explicar esto. Aquí vemos entonces la fase inicial aguda episomal, donde el ADN básicamente está relacionado con la replicación y la transcripción para la formación de nuevos viriones. Pero cuando el virus se integra, se vuelve lineal. Recuerden que el ADN en el genoma humano es lineal también. Entonces se rompe, se linealiza y se integra en el ADN. ¿Y aquí qué resulta? Que hay dos oncogenes claves, que se llama E7 y E6. ¿Y qué va a hacer E7 y E6? Va a descontrolar el ciclo celular. Aquí les pongo unos nombres para que los recuerden más adelante, pues en su vida, no en la presentación. P53 es una proteína súper famosa. Momentáneamente la conexión, vamos a esperar unos segundos, por favor. Se cayó la conexión. Carlos, ¿sí se escucha? ¿Sí se está escuchando bien? Sí, sí se Sí escucha. se puede escuchar. Sí, sí se puede escuchar. Perfecto. Continúo entonces. Bien, entonces le estaba comentando que hay dos oncogenes que es bueno recordar. El primero se denomina P53, que es el guardián del genoma. Y se le denomina así porque cuando en el ciclo celular hay un daño, P53 se une a ese daño y para el ciclo celular.
Si se puede arreglar, el ciclo celular continúa. Pero si no se puede arreglar, entra otro proceso que se denomina apoptosis o muerte celular programada. Entonces, ¿por qué es tan mala noticia? Porque E6 genera una señal molecular que hace que P53 quede ubiquitinizado. Bueno, esto es una palabra como rarita, suena fea, pero básicamente las ubiquitinas son marcajes celulares que hacen que una proteína sea degradada. Entonces, al unirse, al interactuar E6 con P53, P53 va a ser ubiquitinizada y va a ser degradada. Y pues ya no vamos a tener P53. O sea que el ciclo celular va a estar como inmortalizado. Por el otro lado, hay otro oncogen que se llama E7. Y para resumírselos, E7 lo que va a hacer es acelerar el ciclo. Se le conoce como un protooncogen. Y los protooncogenes son como aceleradores. Entonces, va a pasar dos cosas con el virus. El virus va a hacer que la célula no pueda entrar en apoptosis y además va a hacer que el ciclo celular vaya más rápido. Entonces, aumenta la proliferación celular. Y eso hace que el tejido comience a crecer y a acumular errores. Y eso genera la inestabilidad genética. Y si le sumas a eso 30 años, vas a entender entonces por qué el virus y 30 años de errores genéticos explican la progresión a cáncer. Por el lado del cáncer oral, hay una cosa bien interesante. Les comencé hablando que el doctor Surhausen nos habla de un modelo de herida. Se necesita una herida para poder entonces llegar en contacto con la célula basal. En la orofaringe, las amígdalas tienen unas fenestraciones, tienen unas heridas propias. O sea que cuando el virus está en la garganta, él no necesita ninguna herida. Él puede entrar directamente a las células basales. También algo bien chévere, y es todo un debate, es el estado de tolerancia inmunológico. Como es un lugar que está lleno de tejido linfoide, entonces de alguna forma disminuye la presión del sistema inmune respecto a los virus. Entonces, se explica de alguna forma cómo el cáncer, el virus, a través de esta facilidad propia fisiológica, puede interactuar con las células basales. Lo que pasa en el modelo de cáncer oral es que no es solamente necesario el virus, se requieren otros factores asociados. Todavía no, el peso molecular del virus por sí solo no tiene suficiente fuerza. Entonces, lo que sí se acepta es que está detrás de la inestabilidad genómica asociado pues a la progresión a cáncer. Entonces nos podemos generar una pregunta. ¿Podríamos encontrar lesiones orales en donde tenemos presencia del virus y lesiones en cáncer escamoso celular donde tendremos también la presencia del virus? ¿Habrá diferencias moleculares en la carga viral y el estado físico? Cuando digo el estado físico es eso, ¿está presente, está de forma episomal o está integrado el virus? Porque eso es importante para el clínico, porque ya sé cómo más o menos, o sea, ya entiendo el nivel de dificultad que tiene el paciente. ¿Está en una etapa aguda de la infección o realmente esta persona está en una fase crónica? Y esto pues permite de alguna forma tomar decisiones clínicas. ¿Qué se hace? Lamentablemente no se hace. Solo nos quedamos con la carga viral. No se hace de rutina el estado físico de integración del virus. Bueno, ya les conté un poquito del VPH. Ahorita voy a intentar contarles un poquito del virus Epstein-Barr. Igual, no soy yo el que dice que es un carcinógeno, es una institución que es la IAR, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que hace parte de la OMS. O sea que, pues yo no sé si a ustedes les gusta la OMS o no, pero para los que estamos en ciencias biomédicas, la OMS es el mayor referente. O sea que si la OMS dice que hay que vacunar, pues nosotros vacunamos. Así de sencillo, porque es el nivel con mayor evidencia científica y a través de esa evidencia científica los demás gestores toman también decisiones de salud pública. Entonces, para nosotros es el referente más importante. Es como que
Para los católicos sería el Papa, para nosotros es la OMS. Así es el nivel de importancia que tiene pues a la hora de tomar decisiones de salud pública. Y lo más interesante que no es un ente político, sino que es un ente totalmente, bueno, sí hay política en todo, pero pues no lo controla solo país, sino que es un ente que está controlado, digámoslo así, o trata de no estar controlado por un solo país. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante el virus Epstein-Barr? Se le conoce entonces como el virus del beso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay elementos virales en la saliva y que a través de nuestra saliva, esos elementos virales o los viriones pueden ser entonces pasados a otra persona y eso genera un elemento de infección. Como el virus de papiloma humano, también el virus Epstein-Barr es un carcinógeno del tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de él puede explicar entonces un desarrollo carcinogénico. Y hemos visto que está asociado a diferentes enfermedades. Tenemos entonces el linfoma de Hodgkin, el cáncer gástrico, por lo menos en Nariño también debe ser en Ecuador. Debe haber mucha presencia. Hablaron que hay muchos volcanes, ¿cierto? Pues entonces aumenta la prevalencia de cáncer gástrico. Y el cáncer gástrico tiene dos posibles explicaciones. El 90% por pylori, Helicobacter pylori, y un 10% restante por herpes, virus Epstein-Barr, que es cáncer gástrico. En el cáncer nasofaríngeo, la explicación es del 99%. Es bastante alto. La fracción atribuible, la presencia del cáncer gástrico, la progresión a cáncer gástrico, está relacionado a la presencia del virus Epstein-Barr. Y como les dije, también los linfomas, tanto Hodgkin como Burkitt, hacen parte entonces, esos son linfomas también endémicos. Uno los encuentra en una frecuencia muy alta en África. A diferencia del virus de papiloma humano, que es bien pequeño, tiene 8.000 pares de bases, el virus Epstein-Barr es gigante, es un monstruo, es completamente grande y tiene diferentes glicoproteínas que están relacionados con el tropismo que tiene el virus para infectar las células. Este virus puede infectar células del sistema inmune o también puede infectar células epiteliales, porque tiene la capacidad de hacer un switch. En algunas células genera una infección latente y en otras genera una infección lítica. Y ese es el punto, que o estamos en una o estamos en otra. O estamos en infección latente y yo no tengo ningún síntoma, o estoy en infección lítica y estoy comenzando a mostrar los diferentes síntomas. ¿Cuál sería el síntoma? Es algo muy parecido a la amigdalitis. Es una infección de las amígdalas, pero tiene otro nombre que se me acaba de pasar. Ya me recuerdo. Bueno, en fin, aquí el punto entonces es que tenemos también un virus de ADN, que este es un virus que está cubierto y este virus cubierto tiene diferentes glicoproteínas que van a ser súper importantes a la hora de poder entrar a la célula. Y vamos a ver que algunas permiten que las células permiten poder infectar a los linfocitos B y otras otras glicoproteínas van a permitir la infección en las células epiteliales. Y aquí vemos, entonces la glicoproteína 42 y la glicoproteína 350 son las que se relacionan, una con el complejo mayor de histocompatibilidad y el CD21 de los linfocitos B. Así que gracias a estas proteínas, el virus herpes puede infectar a estos virus, a estas células del sistema inmune. Y por otro lado, otras glicoproteínas que expresan su membrana les permite entonces infectar a las células epiteliales. Y aquí está más o menos el cuento como pasa. Tengo la madre, que es muy normal que bese a sus hijos, es lo más normal del mundo. Pero si mi madre tiene entonces herpes, Epstein-Barr en este caso, pues el contacto de la saliva va a infectar a su hijo. En este caso, vamos a tener infección lítica. Los viriones del virus van a llegar hasta la garganta, a este tejido o a estas células epiteliales. Se genera la infección lítica, se infectan las células
todos sabemos que cuando hay una infección, el sistema inmune va a llegar a combatir la infección, ¿sí? Se generan unas quimiosinas, que son un tipo de citocinas, que generan inflamación y hacen que el resto de las células inmunes lleguen. ¿Y quiénes llegan? Pues llegan los linfocitos B. Pero el virus aprovecha esto para infectar el linfocito B. Y ahorita vamos a tener un virus dentro del linfocito B que va a estar por siempre, porque este virus va a inmortalizar al linfocito B. Y así va a durar por mucho tiempo. Ustedes han escuchado que el estrés muchas veces baja el sistema inmune y justo en los parciales algunos estudiantes comienzan a presentar como lesiones en los labios. No sé si lo han notado, unos más que otros. Pues bueno, esta es la manifestación de la fase lítica de la infección del herpes tipo 1. Es otro tipo, pero es para que más o menos se acuerden que los herpes aprovechan que el sistema inmune esté bajito, ¿sí? Listo. Voy a continuar. Me van comentando que perdí la noción como no puedo ver mi reloj, me tienen que ir comentando cuando me falta de tiempo. Julio César, podrías usar unos 3, 5 minutos más. Perfecto. Entonces, igual que con el virus de VPH, tenemos lesiones que pueden ser benignas o lesiones que pueden generar problemas como cáncer. Y queremos saber también, ¿habrán diferencias o no en este tipo de lesiones? Aquí les voy a mostrar algunas evidencias. Voy a pasar algo rápido de esta posible interacción entre los dos virus, entre el virus de papiloma humano y el virus de Epstein-Barr o herpes tipo 4. Esto fue lo que hice en Chile. Este es una de las cosas más difíciles del mundo, hacer un buen Western blot y que salgan las proteínas bien. ¿Qué es un Western blot? Es una técnica molecular que me permite encontrar la proteína. Pues, por ejemplo, cuando usted tiene VIH, usted se puede hacer una ELISA, que es una prueba rápida, tipo prueba de embarazo, que le dice si usted tiene VIH o no. Imagínese que le sale positiva. Usted tiene que hacer una prueba de confirmación si está infectado con VIH. Y esa prueba de confirmación se hace por Western blot. ¿Qué significa esto? Que busco la proteína en la sangre del virus y así confirmo la presencia de la infección. Entonces, nosotros quisimos con esta imagen mostrar la presencia de la coinfección. Entonces, teníamos las sospechas desde datos de nuestro laboratorio que era posible encontrar en algunos individuos la presencia del virus Epstein-Barr y la presencia del VPH. Entonces les cuento qué hicimos. Fuimos al laboratorio, buscamos una línea celular inmortalizada, se llama la célula SIHA, es de una mujer que tenía cáncer cervical y que estaba infectada con VPH, ¿sí? A esa célula, en cultivo celular, cogimos genes del herpes, dos genes, el gen EPNA y el gen BARF. Y molecularmente cogimos el gen y lo introdujimos dentro de la línea celular. Y este Western blot nos muestra primero que, bueno, nosotros tenemos un control, ¿no? Para no hacer aquí un cuento. Entonces nosotros teníamos el mismo sistema de células igualitas, pero que tenía un elemento que adiciona el gen que quiero, pero vacío. O sea, tiene todo igual menos el gen que estoy metiendo del herpes. Y esto se le denomina P o vacío. Y el lugar donde está EPNA. O sea, que esta primera parte de aquí me muestra que en las células que dice la transfección estable, EPNA sí está. O sea, la proteína EPNA se está expresando. Pero también podría cuentearlos. Pues yo no solamente miro que EPNA esté en las células, sino que quiero ver la interacción que tiene EPNA con otro gen propio de la célula. Y aquí lo que me está mostrando es que EPNA disminuye la expresión de P53. ¿Quién era P53? Era este guardián del genoma. O sea que la presencia del otro virus, un gen del otro virus, herpes,
disminuye todavía más el poquito P53 que tenía en la célula. Y para no terminar de cuentearlos y mostrar que esto es real, estos dos datos están relativizados con un control interno que se llama beta-actina. O sea que esto se denomina esto es un gen constitutivo, un gen que siempre se expresa y relativo a él la expresión tanto de EBNA y de P53. Por el otro lado, tenemos el gen BARF, que también era del herpes, y vimos en este caso que aumentaba la expresión de otro gen que se llama HTER. Y esto es bien interesante porque los cromosomas tienen algo que se llama telómeros, y los telómeros están relacionados con determinar si la célula tiene integridad genómica o no. Entonces lo que estamos viendo aquí es que se está protegiendo los telómeros de la célula. Esto permite que pueda estar en un proceso de inmortalización celular. Entonces, molecularmente, tuvimos evidencia de que dos genes aumentaron la agresividad del cáncer inmortalizado que teníamos. Y estos genes venían del virus herpes. Y estos cambios también los podemos ver morfológicamente. Entonces, aquí está las células vacío y aquí están las células con BARF1. Miren que estas células, si las vemos bien, tienen un fenotipo epitelial. En cambio, cuando está BARF, se alargan y se vuelve más un fenotipo mesenquimal. Entonces, una prueba, pues, no solamente molecular, sino morfológica, de que sí hay un cambio. Pero también los podría estar cuenteando. Entonces, alguien me podría decir, no, usted tomó la foto en el ángulo donde la célula estuviera más alargada. Pues hicimos diferentes pruebas que miraran la viabilidad, proliferación y migración de las células en cultivo celular. Y siempre encontramos... Doctor Julio, qué que pena, respecto, 2 minutos más que le quedan, por favor. tranquilo. Entonces, vemos que siempre aumenta la proliferación de las células en donde tenemos los genes del virus Epstein-Barr. Y aquí lo vemos en diferentes tipos de estudios in vitro. Este me gusta mucho porque me muestra, esta es la capacidad que tienen las células de formar colonias. Y fue algo bien interesante, que aquí se nota que cuando teníamos el gen BARF, aumentaba la capacidad de formar colonias, pero bien interesante que cuando tenía el gen EBNA, la capacidad de formar colonias disminuía en cultivo celular. Y ya revisando pues bien la literatura, vemos que EBNA a veces podría trabajar de forma antagónica, haciendo que la célula pudiese entrar en apoptosis. Fue un dato bien interesante. En cambio, BARF se mantuvo siempre fuerte en mejorar la capacidad de agresión de este tipo de cáncer. Un dato pues de las muestras. Encontramos lesiones benignas que calificamos como benignas y carcinomas escamosocelulares. Y en las lesiones benignas encontramos la presencia tanto de VPH como de la presencia del virus Epstein-Barr, o sea que es algo real. Hay algunas muestras que presentan la coinfección. Y también lo encontramos en muestras tanto benignas como en muestras de cáncer como tal. También podemos ver algo bien interesante ya para terminar, que la carga viral puede cambiar entre una muestra y la otra. Y con respecto a la carga viral hay todo que decir, porque la carga viral también nos puede estar contando en qué momento de la infección estamos. Conclusiones generales, la línea celular SIJA fue transfectada exitosamente y se logró ver el efecto de BARF que tenía sobre la proliferación y migración celular. Tanto EBNA como BARF, estos son genes de herpes, mostraron cambios fenotípicos. Y pues se pudo ver la presencia del virus VPH y el virus Epstein-Barr en lesiones orales. Y nada, como todo estudio tiene un resto de limitaciones, pero las limitaciones hay que verlas como oportunidades y son los elementos donde ahorita tenemos que intentar profundizar. Y como les decía, esto no es posible sin la ayuda de muchas personas y muchas instituciones.
Colciencias, el Registro Poblacional de Cali, la Universidad de Chile, la Universidad del Valle, Unicoc, todos ellos aportaron su granito de arena para tener estos datos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Julio. Bueno, iniciamos la sesión de preguntas. Tenemos una de María Costa. Ella nos pregunta, si una mujer embarazada tiene VPH, ¿puede contagiar a su bebé? Sí, sí lo puede contagiar y es una de las formas de contagio. Entonces tenemos contagio horizontal y contagio vertical. Y ese es el contagio vertical. Por el parto natural, si la mamá está infectada, pues es muy probable que... Amigos, ha habido una nueva falla en la señal de internet. Esperamos unos segundos, por favor. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí escucharon mi respuesta? Sí, sí, yo te escucho bien, no sé los demás. Sí, perfecto, sí escuchamos. Sí, se escucha también. Entonces, pues de todas maneras, repito, la pregunta era si era posible que un bebé se infectara debido a que su madre está infectada. Y la respuesta es sí es posible. Se llama infección vertical y se da cuando nace por vía vaginal y ahí se infecta el bebé. Ok, gracias. Siguiente pregunta del profe Carlos dice, ¿se sabía antes que dos o más virus pudieran estar asociados y actuar de manera conjunta? La verdad, la mayoría de las explicaciones que hay son de virus individuales. Entonces, no hemos centrado mucho en explicar etiológicamente una enfermedad de acuerdo, por ejemplo, a la presencia de un virus. Entonces, hemos ganado mucha evidencia de que ya hay enfermedades que sabemos que el elemento etiológico es uno. Apenas ahorita estamos intentando ver las interacciones moleculares que puedan haber entre uno o más virus, o sea que es relativamente nuevo. Yo no puedo hablar de valores etiológicos en este momento, o sea, yo no puedo decir que dos virus explican una enfermedad. Yo lo que tengo evidencias y a nivel de cultivo celular es que dos virus podrían aumentar la sinergia. Entonces, por eso les hablé de la transición epitelio-mesenquimal. Nuestra evidencia nos dice que podría ahorita este cáncer, que inicialmente primero llegaría el herpes, después llegaría el virus de papiloma humano. ¿Por qué el herpes llegaría primero? Porque en las poblaciones latinoamericanas, digámoslo así, que somos bastante homogéneos, el herpes llegaría a los 2 años, más o menos, nos infectamos. La primoinfección es a los 2 años de edad. ¿Por qué? Pues porque nuestra mamá nos besa y nos da cucharitas y nos sopla la sopa. Eso hace parte de nuestra cultura y tocaría, pues, como dice ahí el doctor, hacer una campaña para intentar cambiar estos valores. Yo no sé si psicológicamente eso sea un problema, pues que realmente la sociedad esté preparada para decirle que los padres no le soplen la sopa a los hijos. No sé, ese es el nivel psicológico de estos cambios. Pero lo que sí sé es que en los países industrializados estos elementos cada vez son menos frecuentes. Y por eso las poblaciones tienen la primoinfección, las poblaciones industrializadas, después de los 12 años. Y esos son picos que usted los puede buscar en los libros de epidemiología. Entonces, como les digo, no sé, porque eso también tiene un efecto sociológico, psicológico que yo no lo entiendo, o sea, no soy profesional en psicología. El efecto que podría traer que en nuestra población, en nuestras madres no nos den la sopa y no la soplen. O sea, no sabría explicar eso. Con respecto al efecto de que se infecten de un virus herpes que todos tenemos. En algún momento, todos nos vamos a infectar por herpes. Y esto no nos salva. Si no nos da a los 2 años, nos da a los 12 años. Entonces, la idea es que primero llega el herpes y después llega el virus de papiloma humano. ¿Cuándo nos infectamos del virus de papiloma humano? Pues cuando las hormonas no se alborotan. Después de los 14 años, nosotros hicimos un estudio en los colegios de Cali
y encontramos que justo aumenta la presencia en los adolescentes, aumenta la presencia del virus de VPH en cavidad oral, justo en grado 11. Y teníamos entonces octavo, novenos, décimos, y grado 11, se subió la frecuencia de papiloma humano en boca. También encontramos en ese estudio que los que se vacunaron tenían mucho menos riesgo que los que no se vacunaron. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en Colombia hubo un suceso lamentable en un municipio que llaman Carmen de Bolívar, en donde se manejó mediáticamente mal un suceso específico y el nivel de vacunación bajó del 80% al 20% para VPH. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque estuvimos cerca de tener una generación de mujeres con 40 años con menos probabilidad de cáncer cervical. Pero por un error mediático, esas personas no fueron protegidas. Solo ahorita, con el tiempo, hemos logrado intentar aumentar la frecuencia de vacunación contra VPH. Y pues el mundo tiene una resistencia interesantísima contra las vacunas. Yo todavía no lo entiendo. Y si les digo por qué, estuve un tiempito en un pueblo, digámoslo así, del suroccidente de Colombia, y allá la cura para el COVID era moringa. Moringa, todos tomaban moringa. Pero la OMS dice vacúnese y dicen no me vacuno. Entonces hay una resistencia súper interesante a la vacunación, sea contra VPH, sea contra COVID. Y lo interesante es que esa resistencia no solamente es en Colombia. De hecho, yo estoy sorprendido. En Colombia la resistencia es muy bajita. En los Estados Unidos, uno dice, ¿cómo así los Estados Unidos? Pues sí, los Estados Unidos ahorita no están pasando el 60% de vacunación. ¿Por qué? Porque ahorita la gente que queda tiene resistencia a la vacunación por ciertos mitos, ciertos elementos de la propia cultura de los Estados Unidos que hace que esa resistencia se dé. ¿Qué tienen que hacer las personas de salud pública? Allá hacen rifas y rifan $1 millón para los que se vacunan y una cantidad de campañas. Bueno, no sé si me salí de la respuesta, pero pues básicamente dos cosas para recordar. En este modelo pienso que el herpes sería el primero en llegar, después llegaría el virus de papiloma humano, y lo que proponemos es que bajo ciertas condiciones podría existir cierta sinergia que haría que estos individuos tuvieran un cáncer un poquito más agresivo, pero no estaría explicando realmente el valor etiológico, o sea, no estaría diciendo que explican la enfermedad. Ya teniendo la enfermedad, podrían agravar un poquito más las consecuencias de esto. No sé si tengan otra pregunta o si fui claro en la respuesta. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Natalie Verónica. Ella nos dice, ¿la mujer puede ser la enferma de VPH o solo son portadoras? La mujer se enferma de VPH, al igual que el hombre se enferma de VPH. Lo que pasa es que por mucho tiempo puede ser asintomática. ¿Qué quiere decir? Que ella no sabe que tiene VPH. Y el hombre, pues tampoco sabe. Y como ninguno de los dos sabe que tiene VPH, nada en su cuerpo le muestra que tiene VPH, pues sigue teniendo contactos sexuales con otras personas. Existe la probabilidad de que yo tuve VPH y mi sistema inmune me limpió. Yo no me di cuenta. Durante ese tiempo pude infectar a otra persona. Y esa otra persona tenga un sistema inmune diferente al mío. Y en ella, después de un tiempo, sí se vean las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia si eras mujer? Pues a los 40 años, 45 años, 50 años, puedes tener una lesión intraepitelial de primero, segundo, tercer grado o un carcinoma. Que si eres una mujer juiciosa, que va, se hace la citología, apenas comienzan las relaciones sexuales, estás yendo a hacer citología. Ay, pero ¿cuándo comienzan las citologías en una mujer? Cuando comienzan las relaciones sexuales. Así de sencillo, eso no tiene mito. ¿Tienes intimidad? Te hace citología. ¿Ya?
Pero como muchas mujeres comienzan a tener intimidad y no se hacen citología, cuando ya tienen un sangrado, cuando ya tienen complicaciones, van. Se hacen la citología, que después va a coloscopia, y la coloscopia lo que encuentra es una lesión, ya una lesión que puede ser cancerígena. Y si se demoró mucho, pues ya salió de la matriz, ya ni sacando la matriz puedo hacer nada porque se ha podido regar a otras partes o hacer metástasis. Entonces el mensaje de esto y la diferencia entre el primer mundo y los países en vía de desarrollo es la capacidad que tienen las mujeres de ir rápidamente a consulta para encontrar la lesión cuando es pequeña. Porque cuando la lesión es pequeña, hay medicina para de alguna forma intentar superar la infección. En el caso de que sea una mujer que tenga un sistema inmune que no haya limpiado el virus. Cuando ya tenemos un cáncer, ni estando en el primer mundo. O sea, ahí ya la posibilidad de tratamiento disminuye y ya tenemos que hablar de la sobrevida a 5 o 10 años. O sea, que tanto el tratamiento que está disponible permite que usted tenga 5 o 10 años más de vida. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta es mía. ¿La proteína P53 siempre se degrada por la presencia del virus? Cuando está integrado el virus y cuando el virus con su oncogen E7 genera la señal molecular para degradarla, pasa eso. ¿Sí? Hay algunos experimentos que hemos hecho con virus episomales que muestran inicios de degradación de P53, pero también hay que recordar que la célula es redundante. O sea, aquí igual, bueno, no voy a hacer un comentario, pero me alargo mucho. Es redundante, o sea que puede lograr hacer ese proceso por diferentes vías. Entonces, la señal que sale desde el episoma es suficiente, es muy pequeña, digámoslo así, con respecto a la capacidad que tiene la célula de generar la señal para P53. Pero cuando ya está integrado el virus, esa señal es mucho más potente desde el núcleo. Entonces, logra diezmar bastante la capacidad que tiene la célula de entrar a apoptosis. No sé si te contesto así. Sí, perfecto, gracias. Bueno, acá hay dos preguntas que son muy similares, entonces las voy a hacer juntas. Nos pregunta el profe Carlos, ¿las costumbres humanas son entonces promotoras de la transmisión de enfermedades como el herpes? Y la otra pregunta es, ¿se tiene conocimiento de si el herpes tiene mayor prevalencia en países donde las personas suelen ser más sociables? Pues mira, y aquí se los pongo con el COVID. Pues tuvimos que cambiar nuestras formas de hacer las cosas en sociedad. Antes del COVID nos besábamos, nos abrazábamos, de todo, o sea, eso, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué tiempo sin verte. Ahorita, ¿qué toca hacer? De puñito, ¿cierto? Porque nos dimos cuenta que la transmisión era persona a persona, a través de una gota, bueno, a través de una gota donde está el virus que puede viajar 2 metros o a través de micropartículas que pueden estar en el aire. Entonces también sabemos que tenemos que abrir las ventanas para que las micropartículas se vayan. Entonces eso condiciona claramente el comportamiento humano. Pero como nos está matando 600 personas por día, pues entonces hacemos caso. Decimos, no, ya no nos abracemos. El herpes, pues claramente nuestras costumbres hacen que nuestros hijos se infecten de herpes. Costumbres como les decía, que cuando nace el bebecito, 30 personas llegan a visitar la familia, a cargarlo, a besarlo. Y pues, si ustedes se dan cuenta, algunos de esos bebecitos pueden terminar con un herpes. Y ese herpes a veces se vuelve agresivo y genera entonces una reacción en las encías herpéticas, una estomatostosis herpética. Y pues, si ustedes miran, esto es muy frecuente en algunos niños en algunos lugares. Entonces sí, desgraciadamente somos seres en donde la cultura pues establece patrones y esos patrones pues permiten también explicar las infecciones. Y no solamente
estos de abrazos. Los más difíciles son los patrones relacionados con la intimidad. Recuerden que el herpes y el VPH son enfermedades de transmisión sexual. O sea que las dos también se van a explicar en alta frecuencia en los grupos que son más promiscuos. Así de sencillo. Entre más promiscuo sea una persona, más expuesto va a estar tanto a herpes como a VPH. Y si además fumas y tienes hábitos de alcohol, aumenta tu riesgo, no ahorita la infección, sino que estos factores unidos pueden explicar la progresión a cáncer. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que nos quedan 3 minutos para una última pregunta y iríamos terminando. La pregunta es, esta ya dice, ¿una mujer que ha tenido VPH irremediablemente desarrollará cáncer de útero? No, es factor necesario, pero no es un factor absoluto. O sea que el sistema inmune en algunos individuos puede ser suficientemente robusto para limpiar el virus en la fase aguda. El problema que tenemos es el mismo problema que tenemos con el COVID, que no lo sabemos. No tenemos un letrero aquí en la frente que nos dice, usted tiene el sistema inmune que lo protege contra el virus. Pues cuando hablamos ya a nivel poblacional, nadie sabe cómo va a responder contra o las variantes del COVID o las variantes del VPH. Lo que sí te puedo decir es que el 100% de las mujeres que tienen cáncer cervical tienen el virus. Eso sí está claramente definido en la literatura. Bien, perfecto. Muchas gracias a todos por las preguntas. Realmente estuvo muy interesante la ponencia y muchas gracias al doctor Julio por estar aquí el día de hoy. Y, y nada, pasamos a la siguiente ponencia. Dejo a mi compañera Laura. Julio César, muchas gracias. Muy interesante esta presentación que nos acaba de compartir. Un abrazo muy especial. Muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Estamos en contacto. Lo invito a que nos acompañe con la siguiente presentación. Bueno, buenas tardes nuevamente. La segunda presentación. Esperen que esto no me pasa la diapositiva. Estamos viendo la de Julio César. Sí, profe, no me quiere como pasar ya. Jason, ¿tú dejaste de compartir ya? Sí. Listo, creo que ya la pueden ver. Ya está iniciando el proceso. Sí, listo. Ponla en formato presentación. Listo. Es que cuando la pongo en formato presentación, ya. Sí, ya. Bueno, buenas tardes nuevamente. Acá tengo en este momento pues vamos a presentar a la doctora Alicia Zavala, que nos tiene la segunda ponencia. El título de su ponencia es Construyendo una respuesta en el área de salud pública durante la era del COVID-19. En su presentación, ella destaca que es una mujer, hija, hermana, madre, médica y maestra que a lo largo de su vida ha tenido la oportunidad de vivir hermosas experiencias. Ella estudió medicina en la Universidad Central de Ecuador y su doctorado lo hizo en la Universidad de Griffith en Australia. Ha trabajado en varias instituciones universitarias dentro y fuera de Ecuador. En el ámbito académico se destaca y está dedicada totalmente a la docencia e investigación y actualmente ejerce como docente directora de la Escuela de Medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sede Ambato.
Se enfoca en la toma de decisiones clínicas en ambientes de incertidumbre. Su mantra es el desafío, la responsabilidad de formar profesionales en la medicina capacitados para responder a los retos que se imponen en el diario vivir del Ecuador y del mundo. Es inconmensurable, debido a que educamos profesionales con valores humanitarios necesarios para hacer más y para servir mejor. Nuevamente, el nombre de la ponencia es Construyendo una respuesta en el área de la salud pública durante la era del COVID-19. Entonces los dejo con la presentación de la doctora. Alicia. Buenas tardes con todos. Para mí un gusto poderles acompañar el día de hoy. Mi nombre es Alicia Zavala, yo represento a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente como docente universitaria, pues nos dedicamos a formar profesionales en el área de la medicina. Quisiera poder compartir en este momento una presentación, la cual... Alicia. ¿Sí? Sí, en la parte de abajo está la opción de compartir, donde hay una flecha hacia arriba. Sí. Solamente... Debes tener el archivo abierto. Sí, está abierto. Ok. Ya está empezando. No sé si ahí sí están viendo la presentación. Sí, ya puedes ponerla en formato presentación, por favor. ¿Listo? Sí, ahí sí. Ok. Bueno. Como les decía, gustosa de poder compartir con ustedes este momento. Voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que significa la respuesta en salud pública frente al COVID. Acabamos de escuchar una presentación que habla del ámbito microscópico de las enfermedades y pues ahora voy a pasar al ámbito macroscópico y al tratamiento de una población completa como un paciente. Es así que para intentar entender la situación de la que vamos a hablar en esta situación específica de la pandemia por COVID, que es una situación que nosotros nunca pudimos haberlo pensado que sucedería. Si nosotros pensamos o nos remontamos a la historia con múltiples pandemias a lo largo de la historia del mundo, como siempre pensamos, a mí no me va a tocar pasar vivir ese tipo de situaciones. Simplemente por el hecho de que yo no voy a tener tanta suerte o tan mala suerte de poder vivir. Sin embargo, han habido muchas personas que a lo largo de la historia sí se han dedicado a estudiar cómo estos efectos adversos pueden influir en la vida y la conducta, la actitud de las personas. Y es así que en la profesión médica nosotros tenemos una situación con la que tenemos que lidiar en el día a día, que es la incertidumbre. La incertidumbre de qué es lo que va a suceder, cómo se nos va a presentar el día. Podemos tener una planificación extraordinaria de tengo reunión de 8 a 9, de 9 a 10, de 12 a 4 voy a ver pacientes, de 4 a 8, esto y lo otro, pero al final del día muchas veces acabamos con la agenda completamente cambiada por situaciones que no estaban planificadas. Entonces, esta incertidumbre hace que tanto el desempeño de las personas dentro de la profesión médica sea difícil, si se puede utilizar esa palabra, y más difícil es que las personas puedan entender qué es lo que nosotros vivimos como profesionales. Es así que en 1984 el profesor David Eddy escribe sobre la incertidumbre que realmente aflora por los poros de los profesionales de la salud al momento que está realizando cualquier tipo de procedimiento. ¿Va a quedar bien? ¿No va a quedar bien? ¿Qué complicaciones puedo tener?
toda una gama de circunstancias que pueden afectar el trabajo de una persona. Y yéndonos por ese sentido, todas las personas piensan, o la mayoría pensamos, que debemos funcionar como máquinas y ser relojes en los que no puede haber ningún tipo de falla, en el que nosotros podamos tener una situación en la que pudiera existir algún evento adverso o la presentación de eventos múltiples. Y es así como hemos visto que durante este prácticamente año, 8 meses que hemos vivido la época de pandemia, se ha reflejado intensamente de que no solamente es un paciente o 2 pacientes o 3 pacientes, es una avalancha de pacientes, cada uno con una problemática diferente, cada uno con una situación y una condición diferente, en relación específicamente a los determinantes de salud, que era a lo que se refería el profesor que me precedía, en relación a poder decir por qué a un tipo de población, en este caso, afecta más una enfermedad que a otra. No solo son los determinantes en salud, dentro de los cuales tenemos los determinantes genéticos, los determinantes sociales, de los cuales estaba hablando de las costumbres, de la forma de vivir de las personas, sino también el tiempo. El tiempo como una situación a la cual debemos analizar profundamente para poder entender qué es lo que está sucediendo. Muchas personas dicen, pero ¿por qué será que alguien se pone más grave en la noche? Uno como madre o como la familia dice, no, mejor me voy nomás temprano al médico o lo que sea, porque siempre de noche o les da más temperatura o de alguna manera se agravan más los cuadros. ¿Qué más sucede? El fin de semana, justo cuando no hay muchos profesionales en los hospitales, justo ocurren más accidentes, ocurren más problemas, hay menos disponibilidad de camas, hay un montón de situaciones en las que volvemos a analizar como profesionales. ¿Qué es lo que sucede? No nos alcanza el tiempo tampoco para ver, y muchas personas dicen, para entrar a ver al médico me ve solo 5 minutos, me miró a los ojos y después me dice que me vaya. Y otros me ve, me revisó, me escuchó, me dio la vuelta, me puso de aquí, de al lado, me hizo un montón de pruebas, me hicieron un montón de exámenes y han llegado a esta conclusión. Diferentes formas de diagnosticar, diferentes formas de llegar a una conclusión a través de una toma de decisiones que se hace en el tiempo. Y es así que quisiera referirme a algunos documentos que nos van a ayudar a entender por qué es importante este rol de la incertidumbre dentro de la profesión o de las áreas de ciencias de la salud y por qué esto debe llevarnos a un poder entender mejor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Al inicio les dije, han habido algunas personas que se han preocupado de por qué hay problemas en la toma de decisiones, por qué tenemos situaciones en las que no podemos alcanzar a llegar a tener una conclusión adecuada, hablando en el ámbito de un paciente, por ejemplo. Y es así que en la Universidad de Griffith, desde el año 2012, venimos estudiando cómo se desempeña o se produce el trabajo que se realiza en condiciones de alto estrés. Y empezamos a buscar dentro de las profesiones en el área de la salud, qué situaciones podrían estar sujetas a mayor cantidad de estrés. Y se investigó en profesionales de la salud, médicos, enfermeras, personal que trabajaba en laboratorio, personal paramédico, que trabajaba realizando guardias en áreas de terapia intensiva, en áreas de emergencias médicas, en lugares que se encontraban bastante alejados de los centros de gran movimiento, como pueden ser en áreas rurales, y de igual manera en áreas donde había la mayor cantidad de movimiento. De igual manera, se investigaron cuando habían situaciones como terremotos, inundaciones y
epidemias. Epidemias, no pandemias. Entonces, se llegó a realizar una nueva taxonomía, una nueva división, una nueva clasificación con el equipo de las personas que estábamos investigando, en el cual nosotros definíamos que este trabajo bajo presión podía estar asociado a varias circunstancias, no solo determinantes en salud, en este caso, que afectan a los pacientes, sino determinantes que afectan el trabajo de las personas que realizan trabajo con los seres humanos, en este caso, los médicos. Sin embargo, estos profesionales de la salud no fueron los únicos que fueron analizados, sino también otros profesionales que trabajaban bajo alta presión, como es el personal de policía, como son los bomberos y hasta personal que trabaja en estaciones científicas como parte de la NASA. Así se vio que estas circunstancias especiales en el trabajo podían estar relacionadas con situaciones personales. Todos hemos vivido en un momento que hemos tenido problemas, contrariedades para llegar al trabajo y llegamos un poco acontecidos, como dicen, en el ámbito, al menos acá en América Latina, estoy un poco acontecido que me chocaron el carro viniendo para acá, que se atrasó mi hijo se atrasó del bus, tuve que llevarlo a la escuela, se me dañó el carro en pleno puente y se ocasionó terrible problema. Y en ciudades grandes, pues las grandes congestiones utilizan sucede que las personas pues están expuestas a situaciones de mayor estrés agudo o estrés sostenido o crónico, como es lo que lleva a la producción de síndromes, como por ejemplo el síndrome del paciente quemado, como es el caso del síndrome de burnout en los profesionales médicos, tan evidenciado en este último tiempo. Pero además de las circunstancias personales que le puede pasar a todos y que a todos nos ha pasado, que estamos enfermos, que estamos con temperatura o que estamos un poco débiles, estamos con una pérdida personal, han habido fallecimientos en nuestra propia familia y tienes que regresar a trabajar. Además de esto está el entrenamiento. El entrenamiento, la experticia y el desarrollo de habilidades que te van a permitir desarrollarte adecuadamente en tu trabajo. Adicional a esto, la complejidad del caso que tienes que tratar. Por eso es que han habido muchas campañas a lo largo de los años en que, por favor, las personas que presenten gripe, que si bien es cierto en la noche se agrava, le da más temperatura, está con más rinorrea, hasta está con un poco más de tos y ha desarrollado un problema neumónico, hubiera podido en la mañana acudir a un centro de salud en lo que se denomina en todos nuestros países de Latinoamérica la atención primaria en salud, en la que se puede atender al paciente y descongestionar los amplios, los servicios grandes de emergencia de los hospitales, para dar lugar a que pacientes con mayor complejidad puedan ser atendidos en centros donde hay mayores facilidades para atender casos con mayor complejidad. Igual manera, no nos entrenan para trabajar en equipo. Y esa es una de las habilidades que debemos desarrollar para realizar trabajos no solamente en las relaciones interpersonales o colectivas, sino ya específicamente en sus lugares de trabajo. Y todas las cosas que nacen de los problemas de la estructura organizacional que vamos viendo, que se van presentando. Las personas se enferman, las personas salen de vacaciones, las personas hacen cambios de turnos y un montón de cosas que tienen que coordinarse dentro de los mismos hospitales y que puede generar una situación de gran estrés a las personas que trabajan dentro de ese sistema porque la cantidad de trabajo que tienen se tiende a acumular posiblemente. Y es así que dentro de la era del COVID-19, como lo vamos a denominar ahora, la pandemia del COVID-19, los profesionales de la salud desempeñamos en este momento varios roles. Entre ellos,
más importante, el trabajo de prevención. Que si bien es cierto, estamos ahorita un poco saturados y durante este año y medio hemos vivido una época en la que la parte curativa ha saturado los sistemas de atención médica y ha desplazado todo lo demás, considerándose que dentro de los programas de vacunación, que ha sucedido esto en todos los países, los programas de vacunación que tenían indicadores sobre el 80% de tuberculosis, de polio, de difteria, han caído a niveles increíbles que hace o brinda o abre la puerta a que estemos enfrentados a nuevos tipos de epidemias de enfermedades que ya han sido superadas. Por lo cual, esta etapa de prevención se divide en dos partes. La primera es el plan de trabajo con los equipos de salud, en el cual nosotros estamos promoviendo, primero, la bioseguridad de los equipos de salud. Hemos perdido vidas preciosas de profesionales de la salud en todos los países. Esto ha sido un fenómeno que se ha dado en todos lados, no solo en el Ecuador, en especial en nuestro país lo hemos sentido muchísimo con profesionales muy valiosos, muchos de ellos muy jóvenes, especialistas muy jóvenes, que frente a las estadísticas diríamos que son las personas que podrían sobrevivir una infección de COVID, pero por estas determinantes personales que, como decía el doctor y muy acertadamente, no tenemos un letrero que diga aquí mi sistema inmune es completamente competente y voy a poder sobrevivir. No lo sabemos. Por lo tanto, este plan de protección a los equipos de salud debe ser lo primero que se debe instaurar. Y dentro de eso, el programa de vacunación en el Ecuador incluyó la primera fase que se denominó el plan cero, la vacunación de los profesionales de salud que se encontraban en la zona cero, denominada zona cero, el área hospitalaria que tenemos desde las áreas de emergencia, terapia intensiva, medicina interna, y que en muchos de los hospitales se ha tenido que desplazar áreas como poner el área de ginecología y obstetricia, porque no hemos dejado de atender partos, no se ha dejado de realizar cesáreas, no han dejado de haber niños prematuros, no hemos dejado de tener pacientes con cáncer, que lastimosamente por las situaciones del aislamiento, de las medidas sanitarias, del breakdown, de todo el aislamiento que ha vivido la población durante este tiempo para tratar de frenar la epidemia, pues se han descuidado, y eso sí, tenemos que decirlo, se han descuidado porque no podemos estar en todos los frentes. Problemas como los problemas crónicos no degenerativos de salud, diabetes e hipertensión, sabiendo que un paciente diabético e hipertenso es mucho más propenso a presentar complicaciones dentro de una infección de COVID-19. Y es por eso que nosotros como universidad, y retomo mis palabras, al decir que tenemos una responsabilidad máxima al intentar y trabajar en este momento en formar profesionales que estén capacitados en desarrollar habilidades que les permita enfrentar desafíos como el que estamos viviendo en este momento. Desafíos que nos permita entender las prioridades de una población. Ya no podemos encasillarnos en pequeñas, tenemos que buscar el bien mayor, para decirlo de una manera más entendible. Y el bien mayor en este momento es trabajar en el plan de vacunación a nivel nacional. Nosotros como universidad hemos entregado al Ministerio de Salud Pública del Ecuador nuestra capacidad operativa, no solo con los docentes, sino también con nuestros estudiantes, para entregar nuestra capacidad operativa como universidad para contribuir en la campaña de vacunación. Dentro de esta campaña de vacunación, nosotros hemos adaptado los coliseos y las grandes áreas de cada uno de los campus de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ecuador, en cada una de sus sedes en provincias, en Imbabura, en Ambato, en Manabí, en Quito, para poder
apoyar tanto con nuestros docentes cuanto con nuestros alumnos en la campaña de vacunación de población vulnerable. Nos hemos enfocado en la vacunación de población vulnerable, adultos mayores, la cual está prácticamente en su 70% de acuerdo a las indicaciones que tenemos del gobierno central, de que los adultos mayores están ya vacunados en un 70%. La población de profesionales de la salud trabajando en áreas privadas como en áreas de salud públicas principalmente, está vacunada prácticamente en un 100%, faltando algunas segundas dosis de las vacunas en esta población. En los adultos mayores prácticamente se ha terminado ya la vacunación de la segunda dosis. Ahora se ha empezado una vacunación de los docentes, tanto universitarios, de colegios, de escuelas, para poder iniciar un proceso de reactivación económica que es hacia donde vamos en este momento. ¿Por qué es importante que nosotros como universidad, como fuente de conocimiento y que las instituciones podamos apoyar? Como bien decía, no es solamente la vacuna del papiloma humano o los diferentes tipos de vacunas que no tienen una aceptación adecuada por cierto tipo de ideas que no estamos en este momento para debatirlas, pero sí pienso que es muy importante desde el área de salud pública que nosotros podamos compartir con la población las ideas de que necesitamos la vacunación para poder llegar a un momento en el que tal vez con el tiempo, posiblemente de aquí a un año, podamos estar con mascarillas, sí, todavía en las áreas públicas, pero podamos llevar una vida un poco más cercana a la normalidad que llevábamos antes, porque de aquí en adelante deberíamos describir un nuevo proceso de normalidad. Este proceso en el que, digo, de parte de los médicos, sí, con mucho recelo nos vacunamos, gracias a Dios, digo yo, en el mes de marzo de este año, y que nos ha permitido movilizarnos y seguir vacunando a las demás personas. Eso es parte de la bioseguridad, es parte del proceso que se debe iniciar de concientización de las personas, de que los profesionales de la salud, en este caso, yo personalmente soy de las personas que sí amo mi profesión y la defiendo, y defiendo a los demás que estamos acá. Todo el personal que ustedes ven ahí fue vacunado antes de ser expuesto. No podemos exponer a las personas antes de que hayan sido vacunadas, porque no sabemos cómo van a reaccionar. Puede ser que ni siquiera se enteren, porque puede ser un paciente COVID asintomático o puede ser un paciente que con 30 años llegue a terapia intensiva. Entonces, ¿qué o cuáles son las cualidades o qué necesitamos hacer? Primero, trabajar en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, médicos, enfermeras, paramédicos, profesionales de la salud en laboratorio, odontología, psicólogo y todo el equipo de rehabilitadores físicos, de lenguaje, fonológicos, que en este momento necesitamos en grandes cantidades, luego de haber tenido una población expuesta al virus que quedó con secuelas luego de haberse curado del COVID. Entonces, primero, trabajo en equipo, cuidar nuestra población de profesionales, y segundo y tercero en este caso, seguir trabajando hacia la seguridad del paciente y la seguridad de los profesionales de la salud como parte de esa población, porque seguro nosotros también nos enfermamos y en esta pandemia se ha demostrado, nos enfermamos y también morimos, porque somos seres humanos igual. En ese sentido, el desarrollo de la tecnología, pues, en este tiempo, nos ha permitido estar conectados en este momento en diferentes partes de América Latina, lo cual felicito profundamente, porque es una manera de poder llegar a diferentes tipos de poblaciones. Y en este caso, a través de lo que sería la telemedicina, la telerehabilitación, en el que los medios de comunicación nos ayudan para poder llegar a la población vulnerable,
a la población que está expuesta, a la población que trabaja día a día por mantener las economías, no solamente de la familia, sino de los países enteros que en este momento hemos visto tan deterioradas y que es uno de los problemas con los que tenemos que luchar. Quiero agradecer profundamente este tiempo, este espacio. Muchas gracias, Alina, por la invitación. Y como siempre, esta también va para Alina y todos nuestros compañeros botánicos que hemos tenido la bendición de poder estar en nuestra Amazonía ecuatoriana. Esperar lo que no puedes, lo que no sabes, lo que no piensas que va a llegar. Expect the unexpected. Trabajando en lo que tiene que ver con la incertidumbre de la cual inicié hablando. Eso es, pues, mi conferencia, estimados compañeros. No sé cómo salirme. Doctora, en la parte de arriba hay una opción de dejar de compartir. Listo, ya. Ya estoy. Entonces, no sé, compañeros, preguntas, acotaciones, ideas que podamos socializar, que podamos compartir. Nuestros países hermanos, Ecuador, completamente hermanado con Colombia y pues representando en nuestro país, nuestra Amazonía, la sierra en la que vivimos nosotros, la costa ecuatoriana, todos en una misma situación, todos envueltos en una pandemia que está afectándonos a todos. Y bueno, ahorita alcanzo a ver una pregunta, un comentario que nos hace Jimena García y dice, por ser tan afectados por el estrés y las muertes que hemos visto, que han existido por esta pandemia, en ustedes los médicos también, bueno, hay altos índices de que los anestesiólogos van encabezando las listas según los últimos reportes publicados la semana anterior en la revista JAMA, por ejemplo, que los anestesiólogos, los psiquiatras, el personal de salud mental son de los más afectados. Obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo por eso? Justamente por eso estoy aquí ahora. Uno es la organización. Dos, el reconocer que como seres humanos estamos expuestos al síndrome de burnout, a estrés agudo, estrés crónico, estrés postraumático, el ver morir a alguien, el estar dentro del proceso, ver apagarse cual una vela la vida de una persona sin poder hacer nada, muchas veces porque ya llegó muy tarde o porque su cuerpo no reacciona. Pacientes que han estado mes y medio, 2 meses en terapia intensiva y no reaccionan y se complican. Los profesionales hemos quedado, sí puedo decir, hemos profundamente afectados con esto, porque hemos visto morir a médicos, hemos visto morir a enfermeras, hemos visto morir familiares, hemos visto morir vecinos, hemos visto morir alumnos. Los padres de mis alumnos han fallecido. Entonces, hemos visto que esta pandemia nos ha afectado a todos. Y como nos ha afectado a todos, justamente como dice, habiendo sido nosotros uno de los grupos humanos más afectados realmente al haber vivido y al haber tratado de parar esto, realmente se han diseñado pues algunas estrategias. Desde el año de 1980, cuando se viene enfrentando las situaciones de la seguridad del paciente y de la seguridad, obviamente, de los profesionales de la salud, en la que se ha visto que el estrés postraumático producido por el fallecimiento de pacientes, por el estar en una situación, en un escenario de que puede llegar, por ejemplo, un bus accidentado con 40, 50 personas y están solamente personal de guardia en un hospital pequeño. ¿Cuál sería la frustración de no tener la cantidad de material para poder responder a eso? Y no solamente los materiales, los sueros, las agujas y demás cosas, sino las manos para poder estar de un lugar a otro, a otro, a otro. Entonces, lo que se ha trabajado en eso y actualmente dentro del
del nuevo paradigma de lo que es la enseñanza de la medicina en estas habilidades, estamos trabajando con equipos de simulación en la que se realiza una actividad que se llama el debriefing. El debriefing es una manera de realizar una socialización y un compartir el dolor. Porque el problema psicológico y psiquiátrico que se deriva de asistir a la muerte de un paciente viene del dolor, de la impotencia de no haber podido hacer las cosas que debiste hacerla cuando tenías que hacerla. Y esa es una de las situaciones que, como bien dice aquí, ¿no? ¿De qué manera los pacientes pueden ayudar a los médicos? Eso me parece una pregunta hermosa. Y dice, ¿y usted como médico qué espera de los pacientes de esta época? Yo como médico espero, y como siempre les digo a mis alumnos, no se despeguen de la silla donde están estudiando y sigan estudiando y no se levanten de su casa. Clasifiquen los equipos vulnerables de su casa. Trabajemos en los equipos de salud, en lo que es salud comunitaria. Involucremos a nuestra población, es lo que necesitamos hacer. No solo la campaña de vacunación, y como vi otro comentario que pasó por acá, decía, bueno, ¿y cómo podemos frenar? ¿Cómo podemos trabajar en involucrar efectivamente a la población para poder hacer que exista esta conciencia ciudadana de que si yo me cuido, le voy a cuidar al que está aquí al lado, al que está acá, y voy a cuidar a mi familia? Si yo no salgo, la posibilidad de enfermar disminuye. Entonces, como médico, yo que espero que seamos conscientes de que la vida de cada uno de nosotros depende de las actitudes y las acciones que cada uno de nosotros hagamos. Como médico, yo espero que cuando yo enferme, haya quien me cure. Y bueno, cuando yo pasé la neumonía por COVID, gracias a Dios, a pesar de que la capacidad hospitalaria estuvo colapsada, sí tuve colegas que me ayudaron. Y siguen habiendo colegas que nos seguimos dando la mano y en tal cual seguir caminando y dándonos la mano todos al mismo tiempo para poder salir de esta crisis. De esta crisis no vamos a salir solos. La vacunación es una parte. El cuidar de nuestros profesionales de la salud con organización, siendo conscientes de que somos humanos también, de que podemos enfermar, de que no somos superhéroes, no lo somos. Hacemos medicina porque amamos lo que hacemos, pero no se puede abusar de eso porque ese amor no te da inmunidad. Aunque dicen que cuando uno vive feliz la inmunidad mejora, pero no sabemos cuánto eso pueda ser realidad frente a un virus que no sabemos cómo va a actuar. Perdón yo mismo me leí las preguntas, perdónenme, compañeros moderadores, pero tengo la impresión de que deben haber algunas otras más. Por favor, disculpen ustedes. Doctora Alicia, no se preocupe, este espacio es muy abierto, es muy dinámico y nos interesa mucho esa interacción entre el ponente y los asistentes. Laura, ¿hay alguna pregunta pendiente? Sí, señora, hay varias preguntas. La primera es de Alina Freire. Ella nos dice, Alicia, muy interesante tu conferencia. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el factor estresante más grave? Alina, amiga querida, creo que el factor más estresante es el no saber qué va a pasar. Tú llegas a tu turno esperando lo mejor siempre, que tus pacientes se recuperen, que todo salga bien, que el sol vuelva a salir para todos. Pero lastimosamente no es así. Y empiezan a llegar los pacientes que se complican, ya desaturando, ya les ves llegar con los labios morados y ya sabes que está menos de 80 y que se va a tener que quedar. O más aún si llegas viendo a alguien que le falta el aire, que tiene esa sed de aire, ¿no? Que estuvo bien hasta ayer,
Y peor aún ahora con las variantes y todas las situaciones que estamos viviendo. Pero siempre la ansiedad se deriva de una situación desconocida. En este caso, cuando estamos ansiosos sin saber por qué, ejemplo, no estoy ansioso porque, ¿qué será? ¿Será que va a llover ahora y no traje paraguas? Y bueno, en una de esas me meto debajo de algún paradero, alguna cosa y espero que pase, ¿no? Pero si me preocupo mucho más, decir cuántas personas irán a morir en este día de guardia mío. ¿Cuántas personas puedo yo evitar que mueran? ¿Cuál es la mejor manera para yo evitar que sigan viniendo tantas personas? Y lo peor, nadie me hace caso. Yo les digo, no salgan de la casa. No es que ya no puedo encerrado en estas 4 paredes. Y todas esas cosas que salen en internet y que yo digo son tan reales. Es preferible tener una mascarilla que un tubo de ventilación. Es preferible quedarme en mi casa tranquilo a ver morir a un familiar mío, porque yo le contagié, porque yo llevé la enfermedad a la casa. Entonces, esa ansiedad es lo que ha llevado a que muchos profesionales de la salud hayan salido de sus casas por no contagiar a su familia. Y lastimosamente hemos tenido muchos casos en los que los profesionales han estado solos porque su familia tuvo que quedar un poco aparte para no contagiarse, en el tiempo en el que tampoco teníamos vacunas todavía. Ahora, como dicen, hemos tenido la bendición de tener la vacuna y de poder estar aquí ahora. Y puedo dar fe de eso. Estamos en contacto con pacientes, estamos trabajando, estamos en una vida casi normal. Ya estamos aquí. Entonces tengo esa bendición de poder estar vacunada y de poder decir, bueno, el primer día que me vacunaron sí me dio mucho escalofrío, me dolía la cabeza, parecía que me había caído de la cama porque me dolía todo. Pero al segundo día ya me sentía mejor. Y eso fue todo. No fue como el COVID en realidad de no poder respirar y que caminas 3 pasos y estás sin aire. Entonces, todas esas cosas nos llevan a pensar, ¿cómo puedo ser yo mejor ser humano? Para disminuir ese nivel de ansiedad que me afecta tanto. Y esa fue una de las razones por las cuales acepté compartir este momento ahora. Porque digo, mientras más personas puedan entender el papel que tenemos los profesionales de la salud y el papel que tenemos todas las personas dentro de las comunidades y de nuestros países, creo que es la manera que vamos a poder sobrevivir. Y como dicen, dar gracias a Dios en realidad de que estamos vivos y de que podemos seguir aquí contando esta historia, de cómo podemos mejorar la interacción, de cómo podemos mejorar, cómo podemos ayudar a los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los laboratoristas, los psicólogos y todas las personas que siguen yendo todos los días a los hospitales. Y no se diga del personal sanitario que también trabaja, el personal administrativo, los que reciben las historias, el personal que limpia, el personal que cocina para los pacientes y el personal que está adentro. A todas esas personas anónimas que también están expuestas y que salen de su casa esperando no contagiarse. Y que tienen que tomar el bus y que tienen que ir de un lado para el otro e intentar vivir una vida normal. ¿Para qué? Para salvar la vida de otras personas. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro de la humanidad, como decimos nosotros los profesionales de la salud, nosotros todavía creemos en la humanidad como tal. Y por eso decía, ser más para servir mejor. Seguir estudiando, seguir trabajando dentro de nuestras universidades para seguir produciendo, si valga el término, profesionales que tengan las habilidades y que no tengan el miedo y la ansiedad de que puedo morir. Sí, puedo morir ahora por COVID. Antes me dio
A ver, me dio H1N1, me dio parainfluenza, me dio tuberculosis, estuve en la campaña de ébola en África. Ahora con el COVID. Bueno, ya voy sobreviviendo 5 epidemias, entonces como que ya eso me hace un poco feliz y saber que mi misión como profesional de la salud, porque hablamos de esa misión, de lo que llamamos, y está descrito en muchos libros del calling, mi llamado al servir a la humanidad. Todos la servimos, todos trabajamos, pero creo que los profesionales de la salud y todos los que hemos hecho país, nos merecemos esta posibilidad de que consideremos de que también podemos enfermar y que también podemos no continuar. Así como nuestros estudiantes que siempre nos escuchan, ellos y toda su familia, y tenemos esa bendición de que nos acompañan, así como a nuestra compañera Lucía que está ahí, que su hijito le abraza, es porque debe estar escuchando que somos sobrevivientes y que estamos sobreviviendo una era en la que nunca nos imaginamos vivir y que queremos dejar, esta herencia que es la vida de las demás personas a nuestros pequeños, a nuestros estudiantes, a nuestra familia, a esa familia que es el núcleo de la sociedad y con la que debemos trabajar en medicina comunitaria. Por favor, perdón, una vez más, perdón que hablo demasiado. Sí, doctora Alicia, tenemos otras preguntitas. Laura, por favor. Sí, señor. Por acá tenemos una pregunta de Natalie Verónica. Y la pregunta es, si la población no cumple con el plan de vacunación por falta de información acerca de la vacuna, ¿qué problema genera? Bueno, el problema que genera es que si tú enfermas, tienes mayor posibilidad de morir, porque como por tercera vez lo recalco, nadie sabe cómo va a responder nuestro cuerpo a una infección. Nadie sabe. Entonces, si yo estoy con una vacuna, de lo que se ha visto en los estudios es que tengo menor probabilidad de que si enfermo, no me van a dar síntomas que me lleven a terapia intensiva. Voy a pasar un COVID leve a moderado, que no voy a llegar a hospitalización, por ejemplo. Entonces, si la población no alcanza a entender que la población vulnerable, adultos mayores, pacientes económicamente activos con obesidad, hipertensión arterial, diabetes, son más vulnerables a que si enferman de COVID y no están vacunados, pueden tener complicaciones en una posible infección por COVID. Eso es lo que va a suceder, que vamos a seguir teniendo altas tasas de morbilidad. Por eso es que hemos intentado no solamente vacunar a la población adulta mayor, sino que ahorita estamos ya trabajando con la población siguiente en vulnerabilidad, discapacidad, pacientes con cáncer, pacientes que están con discapacidad, pacientes diabéticos, hipertensos, que no son adultos mayores, para intentar disminuir la posibilidad de que si enferman, se compliquen. Esa es la situación. Además de que podríamos tener nuevas variantes. Ahorita estamos enfrentando la tercera ola, ya con la variante Delta, en la que presentan síntomas diferentes y que actúan mucho más rápido. No sé si logré responder la pregunta que nos hicieron. Muchas gracias, doctora Alicia. Tenemos otra pregunta de Yadir Angulo. En su opinión, ¿cree que a nivel nacional estamos preparados para atender las necesidades que conlleva este virus para la población? Bueno, en Ecuador, para serte muy sincera, estamos pasando severos problemas.
Afortunadamente, creo yo, tenemos un vicepresidente que es médico y que entiende nuestro dolor, digámoslo así, al no tener suministros, al no poder actuar y no poder hacer las cosas. Pero también tenemos una ministra de Salud que está comprometida con la salud pública y que por eso es que, bueno, esperamos una gran cantidad de, de vacunas nuevas para poder completar la primera y segunda dosis de la población y poder llegar a vacunar al menos el 70% de la población. Yo creo que no podría ser hasta el tercer mes de mandato, pero sí podría ser hasta fin de año. Yo creería que si podemos vacunar el 70% de la población hasta fin de año, podríamos esperar que para inicios del próximo año podríamos tener una vuelta a la normalidad de alguna manera, hablándolo así, en Ecuador. La capacidad de resolución hospitalaria por la complejidad de los casos está reducida. El índice de rotación de camas es muy bajo si tenemos pacientes con 2 meses en terapia intensiva. Entonces, obviamente no voy a tener camas. La capacidad de camas en terapia intensiva en nuestro país también es baja. Sin embargo, en este momento se está trabajando para intentar disminuir el índice de rotación, es decir, que no tengamos tantos pacientes que llegan a terapia intensiva, que si llegan a moderado, y por eso estamos trabajando con ventilación mecánica no invasiva, que nos permite poder trabajar con pacientes que pueden salir a hacer ambulatorios más rápidamente. Pero esto también lleva tiempo. Por eso yo digo que podríamos tener resultados buenos, positivos, hasta finales de año. Laurita, regálame un minutico, por favor. Doctora Alicia, tenemos una persona que está conectada y quiere hacerle una pregunta verbalmente. Se trata de Daniel Ramírez. Daniel, por favor, indícanos desde dónde estás conectado y bien pueda formular la pregunta o el comentario. Claro que sí, muy buenas tardes. Les hablo desde Marruecos y es un gusto el poder estar con ustedes viendo esta valiosa información. Saludos al profesor Carlos, a la profesora Alicia, a la profesora Lina y a todos los organizadores de tan importante evento. Mi pregunta, estimada profesora Alicia, va enfocada a la población joven. Lo digo porque aquí están conectados mis primos escuchando su conferencia. Y esto es un abreojos para ellos que toman todo a la ligera. ¿Cuál es su recomendación como profesional para la población joven frente a la pandemia COVID? Muchas gracias, Daniel. Gracias por escucharnos. Tengo entendido que por allá deben estar como por la 1 o 2 de la mañana. Gracias por... En efecto. Sí, sí. Agradezco esa, ¿cómo podemos decir? Esa deferencia. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer con la población joven? Yo quiero vacunar a toda la población de la universidad. Porque pienso que una manera de cuidarles a ellos y de que ellos puedan seguir cuidando a sus familias, como habíamos hablado de estos núcleos familiares y los núcleos comunitarios, si bloqueamos la entrada del virus, digámoslo así, si somos capaces de vacunar a la población joven, podremos reactivar la economía, porque esta población joven, entre los 20 y los 45 años, es la económicamente activa. No podemos seguir parando. Lo que tenemos que hacer es concientizar a la gente que la solución es vacunarnos para poder llevar una vida normal. Si bien es cierto, mucha gente dice, bueno, después de la vacuna me duele aquí, me duele acá, me duele un poco más acá, y lo que pasa es que pueden haber algún tipo de reacciones diferentes porque hemos visto que todos reaccionamos diferente a diferentes circunstancias. Usted está en Marruecos, ahorita tiene la bondad de a las 2 de la mañana, no sé si allá haga calor o frío, pero creo que están en verano ya.
Pero de todas maneras, yo a las 2 de la mañana me da no sé qué, pues el frío acá. Entonces, sí he estado en conferencias a las 2 de la mañana, pero me digo, y al otro día estoy resfriada, porque acá sí está haciendo mucho frío. Ahorita estamos en 10 grados centígrados, que para nosotros sí es frío, ¿no? Pero no tan frío como en Europa o en otros lugares. Sin embargo, por esa razón puede ser que me resfríe. Y ahorita tenemos muchas personas que pueden decir, es solo un resfrío, pero en realidad es COVID. Se ha logrado bajar el costo de las pruebas de PCR para determinar COVID, más tenemos el problema de que algunas de las fracciones o de los tipos o de las variantes de COVID ya no son detectadas como la variante Delta por el PCR que realizamos con las otras. Entonces nos enfrentamos a cada vez evolución de la enfermedad y tiene que haber una evolución rápida de las actitudes, de las actividades de las personas. Entonces, en este contexto necesitamos tener una evolución rápida del pensamiento, en el sentido de que si me protejo, protejo a los demás. Le protejo a mi mamá, le protejo a mis hijos, protejo a mi familia, protejo a mis estudiantes, protejo a mis compañeros de trabajo. Si guardo las respectivas medidas, no uñas cortas, sin pintar, no debería utilizar maquillaje, obviamente estoy en mi casa, pero no deberíamos utilizarlo. Mascarillas, doble mascarilla o triple mascarilla, protección ocular, como norma. Ahora se ve que la gente está muy destendida, ya a duras penas se ponen una medio mascarilla para salir, si es que se acuerdan, o en los carros vemos, acá en Ecuador, que la gente no utiliza mascarilla. Entonces, no debemos relajarnos de las medidas. Primera cosa, las personas piensan, no, ya estamos bien, entonces vamos a la farra, vamos a la fiesta, reunámonos. No, ahora es cuando más debemos ser conscientes de que este aislamiento, de que el distanciamiento social debe ser efectivo en la población joven. Yo propongo que deben ser los activistas para que estas medidas se lleven a cabo. Mamá, papá, vea, que no usemos pulseras, limpie bien sus lentes, no se lleve la mano a los ojitos, póngase la mascarilla, tratemos de alimentarnos adecuadamente, no salgamos. Nombremos una persona que siga siendo la que compre los víveres y los demás, si no es necesario, no salga. No hagamos reuniones. Me hubiera encantado estar con mi amiga Alina, que hemos compartido en el laboratorio y en el laboratorio natural tantas veces, pero le quiero tanto que yo no quiero que le pase nada. Y prefiero verle así de lejos y veo que está bien y eso me da mucha alegría. Igual como a mis colegas y mis compañeros y mis alumnos, muchos de ellos que están acá, saber que están bien, que seguimos adelante, que estamos vivos, esa es una de las mayores satisfacciones y creo que tenemos que convencer a nuestra población estudiantil, en este caso de las universidades, que trabajemos con esa pasión, con ese amor a la vida, por mantenernos vivos. Creo, Daniel, no sé si respondí a tu pregunta, el reto que tenemos con la población. De mi parte, yo voy a intentar vacunar a la población de la universidad. Ya hemos vacunado a los docentes, ahora vamos con los alumnos. Es un poco más difícil, pero para poder retornar a algo parecido a la normalidad, debemos intentar vacunar a la población, entre comillas, más fuerte y más sana, para que pueda continuar desenvolviendo sus actividades. Esa sería mi idea frente a la pandemia. Claro que una vez superado, como siempre digo, la población con más vulnerable, en este caso los adultos mayores, la población de profesionales de la salud y de los estudiantes de todas las carreras relacionadas con salud, de todos los estudiantes que siguen yendo a los hospitales, de todo el personal que está trabajando en hospitales, y una vez que hagamos eso, podemos continuar sacando a lo demás. Es como el avión. Hemos visto que en el avión nos dice, si es que hay cambios de presión, van a caer mascarillas. Por favor, primero póngase su mascarilla y luego ayude al que está al lado. Exactamente igual. Vacunémonos y luego sigamos vacunando a los demás. Esa es la idea.
No sé, Daniel, si Perfecto. te respondí. Perfecto, profesora Alicia. Fue un llamado a la conciencia y a la realidad de la situación. Muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento. Gracias a Doctora usted. Alicia, como nos quedan solo 4 minutos, vamos a tratar de abordar unas 2 preguntas más. Laurita, por favor. Sí, señor. Bueno, acá tenemos la pregunta de Jimena y ella nos dice, por ser tan afectados tanto por el estrés y muertes, se han visto afectados, no, espera, muertes, se han visto afectados. ¿Ha existido suicidios por esta pandemia en ustedes los médicos? ¿Existen estadísticas acerca de ello? Bueno, no tenemos estadísticas, pero sí existen compañeros que se han suicidado por estas situaciones, pero no hay estadísticas como tales. Lo que sí sabemos es que cuentan dentro de todas las víctimas de COVID. Ahorita en Ecuador tenemos casi 500,000 de pacientes infectados que durante este año y medio hemos tenido, con casi 18,000 decesos. Entonces, dentro de esos hay 4,000 que no ha sido especificada la causa de muerte, sin embargo, se ha relacionado con. Dentro de esos podrían estar muchos colegas que hayan cometido suicidio por estas situaciones realmente. Jason, ayúdanos con las últimas preguntas, por favor. Sí, profe, la última pregunta aquí plantea el profe Carlos, dice, ¿qué estrategias usan los médicos para blindarse emocionalmente de tantos fallecimientos? Bueno, utilizamos algunas, pero dentro de esas es la primera, el hacer, bueno, uno de las situaciones que siempre nos llama es no hacer más daño del que ya está hecho. Primero. Segundo, el hacer siempre lo más ético y lo mejor, tanto para el paciente como para su familia. Y tercero, la satisfacción del deber cumplido. Si es que el paciente muere y estás reanimando y estás el tiempo reglamentario, 10, 15 minutos como máximo que se puede reanimar en un paro cardiorrespiratorio un paciente y le pusiste todo, hiciste todo, intentaste todo, te queda la satisfacción del deber cumplido. Siempre esta satisfacción del deber cumplido hace que disminuya la sensación de culpa, en este caso, de que pude haber hecho algo más y no lo hice. Porque cuando esa idea de pude haber hecho algo más y no lo hice está presente, entonces el estrés postraumático aparece y el síndrome de burnout se desata. El síndrome del profesional quemado, es decir, el que ya no puede seguir realizando la actividad que realizaba normalmente porque está bloqueado. Doctora Alicia Zavala Calahorrano, doctor Julio César Osorio Patiño, ustedes nos han dejado hoy altamente motivados con estos temas que se relacionan con el bienestar humano y con la salud. La doctora Alicia, por supuesto, con la sensibilidad que muestra, nos ha dejado a todos en un nivel de pasión impresionante, bueno, por una situación que afecta a todo el mundo y muy especialmente a Sudamérica y a Latinoamérica. Muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros de manera tan apasionada este tema. Y sin duda que Julio César también nos ha dejado altamente motivados por saber más de esa interacción que podría darse entre los virus y las enfermedades humanas y los efectos que estos puedan tener. Qué rico haber contado hoy en este seminario internacional con ustedes. Un abrazo muy especial. Muchas gracias. Igualmente, quiero expresar un agradecimiento muy especial a mi compañera de este evento, a Alina Freire, y también a Matius Mendoza. Asimismo, a mis 2 compañeros que son estudiantes del programa de biología de la Universidad del Quindío y siempre están tan prestos a colaborar, a Laura Ospina y a Jason Adrián Bonilla. Un abrazo para todos. Nos vemos en 15 días por este mismo canal y hora.
Muchísimas luego. gracias. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.